Bienvenidos y bienvenidas a la Conferencia de 2021 del Núcleo Milenio para el Estudio del Curso de Vida y la Vulnerabilidad MLIV. Con esta conferencia cerramos nuestros primeros 3 años de investigación en las áreas de educación, salud, trabajo y jubilación, dinámicas familiares y demográficas. Todo esto desde la perspectiva de la vulnerabilidad durante el curso de vida. Yo soy Vivian Salinas, doctora en demografía de la Universidad de Texas en Austin, académica del Instituto de Sociología de la Universidad Católica y directora de MLIV. Estoy feliz de invitarlos a este cierre de nuestro primer trienio. Hemos logrado muchos avances, tanto en investigación como en formación de capital humano en estos 3 años. Somos un grupo de 10 investigadoras e investigadores, profesionales de las áreas de la sociología, medicina, políticas públicas y economía, de las Universidades Católicas de Chile, la Universidad de Chile y la Universidad de Valparaíso. Además, hemos formado un grupo más grande con un tremendo capital humano de avanzada, investigadores seniors que nos han acompañado en este camino, más de 10 investigadores jóvenes que han hecho un gran aporte y complemento a nuestro trabajo, y un equipo de más de 40 estudiantes afiliados y afiliadas al núcleo. Durante estos años hemos realizado alianzas internacionales y nacionales, hemos hecho charlas, conversatorios, pasantías, workshops y webinars, un poco obligados por el nuevo formato que nos impuso la pandemia, pero que nos permitió seguir conectados tanto con los investigadores e investigadoras chilenas como del resto del mundo. También hicimos unas cápsulas informativas sobre salud, género, equidad y un interesante ciclo de podcast para dar a conocer nuestras investigaciones. Todo esto lo pueden revisar y ver en nuestra página web, que es www.mliv.cl. Hoy queremos agradecer especialmente a la iniciativa científica Milenio del Ministerio de Ciencias del Gobierno de Chile por creer en nosotros, también a la Pontificia Universidad Católica, especialmente al Instituto de Sociología, a la Escuela de Gobierno y a la Facultad de Medicina, a la Universidad de Chile y su Departamento de Economía, y a la Universidad de Valparaíso y su Escuela de Sociología, por apoyarnos en este tiempo y por darnos el espacio para realizar nuestra investigación. En este tiempo de trabajo, uno de los grandes desafíos del núcleo fue estimular la investigación científica. Por ello, y con el objetivo de quedarnos con una contribución académica permanente, MLIV postuló y se adjudicó un número especial en la revista Advances in Life Course Research, que se denomina Understanding Vulnerable Life Courses Across Latinoamérica, y le da el título a esta conferencia. Este número especial contiene investigaciones realizadas por especialistas en el tema de vulnerabilidad y curso de vida en diferentes países y profundiza en fuentes persistentes de vulnerabilidad en América Latina, como la violencia, la discriminación de género, la desigualdad duradera y la acumulación de desventajas en temáticas de salud y de dinámicas familiares. Es a partir de este número especial, y esperando abrir la discusión, que hoy Emily realiza su conferencia anual del 2021, hace una mejor comprensión de la vulnerabilidad y el curso de vida en América Latina. Antes de empezar, les contamos que si quieren realizar algunas preguntas a nuestros expositores y expositoras, las pueden realizar directamente en nuestros comentarios de Facebook o debajo del video que aparece en Facebook también. Y nosotros se las vamos a hacer llegar al final de esta actividad. Vamos a comenzar la conferencia con el doctor en Sociología de la Universidad de Oxford y profesor de Sociología de la Universidad Católica, también investigador de MLIV, Andrés Gil, que nos va a contar cómo llegamos a tener este número especial en la revista Advances in Life Course Research y este camino recorrido. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, Vivi. Voy a compartir pantalla. A ver, esto. Se ve, ¿no? Sí. Espero que se vea. Bueno. Muchas gracias, Viviana, y muchas gracias a todas y todos por estar aquí, presentes. Este es un espacio más bien de agradecimiento por un trabajo de 3 años. El nombre... no sé el nombre... perdón. No sé si es que... ¿Ahí se ve? ¿Sí? Sí, se ve bien. No sé si es que me habían avisado que no se veía, por desgracia. ¿Y ahí sí? Se ve, ¿no? Es Andrés, pero está en modo de presentación. O sea, ¿Ya? como de notas del... Pero se ve. ¿Se ve? ¿O... Es que estoy usando slideshow, como me dicen por ahí, pero...
Espérate, que puede haber un problema, ¿no? Qué lata. Y aquí no se ve, ¿no? Ah, déjame ver si esto lo arregla. Ya. ¿Ahí sí? ¿Se ve Así, mejor? ¿Sí? sí Perfecto. funciona. ¿Sí? Ya, perfecto. Disculpen, es que en el chat me estaban avisando que no se veía muy bien. Nada, este es un espacio de agradecimiento por el trabajo de estos 3 años y me complace mucho en nombre de mis coeditores, Alejandra, Ignacio, Eduardo y quien les habla, darle la bienvenida a este seminario en torno al número especial que hemos editado sobre los cursos de vida vulnerables en América Latina. Este, como les decía, es un espacio de agradecimiento y no podría partir sino agradeciendo también a Valentina y a Francisca por haber coordinado este seminario y en particular y muy especialmente a nuestros colaboradores que participan en esta revista, eh, Consuelo y Catalina, Weberton y Carlos, Alejandra y su equipo, a quienes van a escuchar más adelante, y Sonia, que dará una charla eh, hacia el final, una presentación. Nos tuvieron mucha paciencia a los editores por estos 2 o 3 años, así que además de darle las gracias, les pedimos las disculpas del caso. Fue muy fructífero y feliz para nosotros poder trabajar con ustedes. En esta presentación simplemente voy a delinear muy brevemente 2 motivaciones que tuvimos para editar este número especial en la revista. Y si te alcanza el tiempo de cierre, voy a mencionar simplemente una tercera motivación que surgió a lo largo de este trabajo. ¿Qué es esto de curso de vida y vulnerabilidad en América Latina? Con los demás editores de este número especial y particularmente dentro del Núcleo Milenio para el curso de vida y la vulnerabilidad que encabeza Viviana, arrancamos con el diagnóstico de que existen una serie de temas permanentes de investigación en nuestra región, en América Latina, que no terminamos de entender muy bien, ni tampoco sabemos muy bien cómo intervenir luego en políticas públicas con la información que tenemos. ¿Ya? Los temas clásicos de trabajo que Viviana enumeró, se les añaden también los problemas, ¿no es cierto?, de pobreza y desigualdad, que son muy típicos en nuestra región. Y de ese diagnóstico uno puede partir, por ejemplo, con la documentación de la caída de la pobreza en el tiempo en varios países de América Latina, también cómo la desigualdad a nivel agregado cayó profundamente en este ciclo de boom de exportaciones de precios altos de recursos naturales a comienzos del siglo XX. Y sin embargo, pese a esas mejoras en ese tipo de indicadores, sabemos muy poco de cuáles son las causas que están detrás de esos procesos. Sabemos, por ejemplo, que si bien la pobreza cayó, es muy fácil para una persona que ha salido de la pobreza volver a ella, ¿no? Independiente cómo se mida esa línea de pobreza. Entonces urge, y ese era el diagnóstico que teníamos, una mirada más dinámica a lo largo del tiempo sobre las distintas vulnerabilidades que afectan a las personas y distintos grupos humanos. Para ponerles simplemente contexto a ese ejemplo reciente, en 2011 el Economist coronaba este optimismo sobre América Latina en términos de la disminución de la pobreza y la desigualdad, mientras el resto del mundo observaba cómo la pobreza y la desigualdad aumentaban, incluso en los países postindustriales y países más ricos. América Latina era como este foco de esperanza de que finalmente podríamos resolver varios de estos problemas. 10 años más adelante, ahora en 2021, más bien cunde cierto pesimismo y algunos de estos indicadores además se han ido estancando. Entonces, más que una necesidad o un recurso cosmético, hablar de vulnerabilidad y curso de vida nos permite acercarnos
a estos temas de manera más dinámica y tratar de entender cómo la exposición a ciertos riesgos que caracterizan la vulnerabilidad de una persona y de un grupo de personas y de distintos eventos adversos que pueden experimentar en su vida puede llevar a la acumulación de desventajas o ventajas en el tiempo que se manifiestan posteriormente en distintos problemas. Esos son los procesos que están básicamente en la base de la transmisión de la pobreza, de la desigualdad y de otros problemas también, entre muchos otros, y que Viviana detalló en la introducción. Eso también tiene, desde luego, una conexión, disculpen que me están hablando por el chat, un llamado a intervenciones más tempranas en políticas públicas antes de que los problemas se manifiesten. En el contexto de los estudios de curso de vida y vulnerabilidad, había también una cierta sensación de que pasamos por una edad dorada de investigaciones en torno a estos temas, sobre todo en países más desarrollados, más ricos, como quieran llamarlo. Y se nos decía, bueno, en América Latina es difícil aplicar estas miradas porque no tenemos los datos necesarios para realizarlas. ¿Ya? No tenemos datos longitudinales de buena calidad, no tenemos buenos datos administrativos, no podemos seguir a las personas en el tiempo. Y eso nos obligaba a tener más bien una mirada estática sobre los problemas sociales. En este número especial hemos querido dar una respuesta a esa inquietud, a esa objeción, mostrando cómo ha habido un fuerte trabajo de consolidación de distintas encuestas longitudinales a lo largo de América Latina. Han aparecido encuestas retrospectivas que recorren el curso de vida de las personas. Se han profesionalizado los equipos técnicos en los estados que permiten tener datos administrativos de mejor calidad. Han aparecido incluso archivos históricos, censos nacionales con información incluso biomédica que puede ser vinculada en distintas generaciones. Y particularmente en este número especial también una capacidad, una imaginación científica social, ¿no? Para generar muy buenos datos cualitativos y entender las dinámicas que son más difíciles de capturar en todos los temas que les detalló Viviana. No solamente tenemos los datos, no solamente es posible aplicar esta mirada de las vulnerabilidades a lo largo del curso de vida, sino que América Latina, y esta es la segunda motivación, ofrece un conjunto de temas emergentes que pueden inspirar distintas agendas de investigación. Sabemos que el curso de vida de una persona está fuertemente vinculada a las instituciones sociales. Las instituciones sociales pautean nuestro curso de vida. Desde qué edad entramos a la escuela y seguimos a la escuela secundaria, cómo transitamos de ahí a la educación superior, formamos familia o nos emparejamos, cómo entramos luego al mercado laboral, cómo acumulamos recursos durante nuestra carrera laboral y cómo esos recursos también nos permiten o no retirarnos posteriormente cuando llegamos a una edad de jubilación. Entonces las instituciones sociales generalmente están encargadas de administrar y gestionar el riesgo y la vulnerabilidad en el curso de vida, pautean nuestra vida y le dan una cierta orientación normativa. En Europa generalmente estos estudios se enfocaban muy fuertemente en cómo el estado de bienestar, en sus distintas dimensiones y en sus distintas formas, ¿no? Pauteaba muy poderosamente la vida de las personas. Y justamente buena parte de los estudios de vulnerabilidad en el curso de vida en Europa han tenido que ver cómo la desinstitucionalización del curso de vida ha comenzado a ocurrir producto de las crisis por las que han ido atravesando los estados de bienestar. Mientras que buena parte de la investigación que ha ocurrido en el norte, en Estados Unidos, también en Australia y Canadá tal vez, ha tenido una orientación un poco más individualista, justamente porque las instituciones han sido menos exitosas tal vez en pautear un curso típico de vida y de administración de riesgos durante el curso de vida, con poblaciones menos homogéneas y con la existencia de una diversidad de cursos de vida en esas poblaciones. América Latina
naturalmente ofrece una forma distinta de acercarnos a estos problemas. Hay, desde luego, cursos de vida mucho más diversos, desde poblaciones indígenas de distinto tipo, hasta cursos de vida más pauteados por instituciones de seguridad social en las clases medias, clases altas, pero con una tradición donde esas instituciones tampoco alcanzaron a cubrir a buena parte de la población. En este número especial mostramos que además hay una serie de problemas y de temas nuevos que se pueden investigar desde nuestra región y que pueden inspirar, de hecho, trabajos comparativos y trabajos que pueden incluso ser de utilidad a los países que tradicionalmente han estudiado la vulnerabilidad a lo largo del curso de vida. Y como van a escuchar, ¿no es cierto?, a los próximos presentadoras y presentadores, hay una gran variedad metodológica y conceptual mediante los cuales nos acercamos a estos temas. Simplemente de cierre, remarcar que no hay un curso de vida típico y los eventos adversos que pueden acumular desventajas muchas veces pueden ser difíciles de resolver en nuestros contextos, pero también, como las investigaciones que van a escuchar más adelante, también hay formas propias y muy novedosas de lidiar, adaptarse a la adversidad con los recursos que tenemos y la riqueza de lo que van a escuchar prontamente en las 3 investigaciones que siguen dan cuenta de ello. Finalmente, una motivación que fue surgiendo a lo largo del tiempo, que cuesta no vincular algunos de estos temas de vulnerabilidad en el curso de vida a las crisis recientes por las cuales ha ido atravesando América Latina. Muchas veces nuestras políticas públicas asumen un curso de vida típico, cuando lo que va imperando en la realidad son cursos de vida bastante diversos, donde las instituciones tienen más dificultad en pautear justamente la vida de las personas y administrar las vulnerabilidades que experimentan a lo largo del tiempo. En el caso de Chile, por ejemplo, buena parte de la crisis social actual tiene que ver con los supuestos que tienen los modelos de seguridad social, que muchas veces asumen un contrato estático entre la persona que entrega dinero muchas veces a una organización privada a cambio de beneficios de distinto tipo. Obviamente ni las instituciones ni las personas sabemos qué va a ocurrir con nuestras vidas y por lo tanto es muy difícil o casi imposible informar el consentimiento a lo largo del curso de vida. No sabemos cuál va a ser el retorno de las carreras o de las trayectorias educativas que tengamos, no sabemos cuándo nos vamos a enfermar o cuándo va a ocurrir algo inesperado, ¿no? Y tampoco sabemos con cuántos recursos vamos a contar al llegar a la tercera edad o a la etapa del retiro, ¿no? Entonces, son ingredientes bastante dinámicos de nuestras vidas que muchas veces afectan y pueden informar nuestro malestar. Con este número especial buscamos simplemente entender de forma dinámica esta acumulación de ventajas y desventajas en distintos grupos para informar también distintas intervenciones. Con eso los dejo a escuchar las próximas 3 presentaciones y darles nuevamente las gracias por asistir a esta presentación. Muchas gracias, Andrés. Y ahora quisiera pedirles a Consuelo Arauz, doctora en Ciencias de la Sociedad de la École Normale Supérieure de París y académica del Instituto de Sociología, investigadora del Laboratorio 9x18 de Arquitectura de la Universidad Católica y de MLIV, junto a Catalina Cires, estudiante de doctorado de Sociología en la Universidad Católica e investigadora del Instituto de Estudios de la Sociedad de la Universidad de los Andes, que presenten su investigación Juntos pero no revueltos, Family Residential Dependence and Care Vulnerabilities Along the Life Course. Bienvenidas. Hola, ahí se ve la presentación. Se ve. Sí. Ya. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar a MLIV por esta invitación doble, ¿no es cierto? Por un lado a los editoras de este número, y también a los organizadores de esta presentación. Para nosotros ha sido una muy buena experiencia participar de esta iniciativa
tan interesante como lo presentó Andrés. Bueno, el título, los editores de la revista nos pidieron que lo pusiéramos esta frase que tanto conocemos en español, para que se dejara ver como su esencia intraducible. Pero básicamente vamos a desarrollar en qué consiste esta idea, ¿no es cierto? Y por qué se relaciona con lo que vamos a mostrar. Voy a dejar a Catalina para que ella comience y después yo retomo la presentación. Ya. Adelante. Ahí. Genial, muchas gracias, Consuelo. Parto yo entonces, muy brevemente, algunos antecedentes. Bueno, primero definir, ¿verdad?, lo que este artículo entiende como independencia residencial familiar o autonomía nuclear, que es la capacidad de los miembros adultos de un núcleo familiar o del hogar para garantizar de manera sostenida los medios necesarios para la mantención de la vida doméstica, sin la participación sustantiva de otros parientes. En este contexto, entonces, las teorías de modernización han predicho una tendencia hacia una independencia nuclear de los hogares latinoamericanos, como consecuencia del aumento de los niveles de desarrollo. Sin embargo, la evidencia muestra que, por el contrario, la dependencia residencial continúa siendo alta y sostenida en América Latina en general y en Chile en particular. En el caso de América Latina llega casi al 30%, como se ven las cifras ahí en pantalla, en el caso de Chile alrededor de un 25%, lo que hace de Chile, sobre todo en este caso, un país interesante para el estudio de la dependencia residencial. Eso. No obstante, el estudio de la dependencia residencial ha estado marcada por dos perspectivas dominantes que, a nuestro juicio, han limitado la comprensión del fenómeno. Por un lado, la perspectiva de estrategias de sobrevivencia ha entendido la dependencia residencial como un mecanismo por el cual los pobres se adaptan para hacer frente a distintos tipos de vulnerabilidad que resulta de la falta de recursos económicos o de políticas sociales. Y entonces, en ese sentido, la dependencia residencial familiar sería una estrategia para resolver la necesidad de cuidado familiar de miembros vulnerables, en este caso asociados, ¿verdad? Nuestro enfoque es en el cuidado, entre otros motivos. Y por otro lado, la perspectiva del hogar ha limitado el estudio de la dependencia residencial solamente al grupo corresidente con presupuesto común, que es la definición clásica de hogar, y ha excluido entonces relaciones que se desarrollan hacia fuera del hogar o entre hogares, reduciendo el fenómeno de la dependencia residencial a la dicotomía corresidencia o no corresidencia, o familia extendida o familia nuclear. Juntas, estas dos perspectivas, entonces, resultan en una profecía autocumplida que concluye que la dependencia residencial familiar es un resultado de la pobreza. Esto porque a nivel de estudios cuantitativos solo se estudia a nivel de grupos de corresidencia, y en los estudios cualitativos solo se estudia en contextos de pobreza. Lo que supone entonces un obstáculo tanto conceptual como metodológico. Entonces, la perspectiva de estrategias de sobrevivencia aplicada a la relación de dependencia residencial y el cuidado de los miembros vulnerables resulta entonces en lo que se llama una hipótesis de sustitución, donde las personas no recurren al cuidado familiar y a la dependencia residencial si tienen alternativas de cuidado profesional o no familiar a mano, o al revés, recurren a ellas solo cuando no tienen alternativas. Esta hipótesis se basa en dos supuestos. El primero es que la orientación familiar ideal es la independencia nuclear, mientras los arreglos no nucleares de otro tipo no se deben a preferencias de las personas, sino a presiones externas, ya sean de índole económica o demográfica. Y el segundo supuesto es que las restricciones u oportunidades económicas e institucionales son factores más importantes que las consideraciones de tipo cultural, por ejemplo, los estilos de parentesco, al momento de determinar las decisiones residenciales de los individuos. Para superar estas limitaciones, nuestro artículo ofrece 4 perspectivas teóricas alternativas, que voy a explicar muy brevemente. La primera es la perspectiva de las proximidades residenciales, bajo la cual
nosotros buscamos comprender las relaciones familiares entre parientes que viven en unidades residenciales diferentes, enfatizando las relaciones cara a cara cotidianas. Esta perspectiva permite superar la dicotomía corresidencia-no corresidencia y observar gradaciones en las proximidades residenciales relacionadas con el nivel socioeconómico. En segundo lugar, la perspectiva de configuraciones familiares permite comprender a los núcleos familiares como parte de una red de parentesco más amplia y superar de este modo la dicotomía familia nuclear, familia extendida. En tercer lugar, el enfoque de curso de vida y vulnerabilidad permite insertar las trayectorias individuales en el dinamismo de largo plazo e insertarlas en un marco multinivel de relaciones sociales, de contextos sociales y culturales. También comprender de qué forma las dimensiones vitales se afectan recíprocamente, en este caso concreto, cómo las situaciones de vulnerabilidad causadas por la necesidad de cuidado afectan las trayectorias residenciales de las personas, la alternancia entre dependencia y dependencia entre individuos emparentados. Bajo este enfoque también nosotros definimos la vulnerabilidad como un proceso de debilitamiento y tensión inducido por cualquier disrupción sustantiva de las condiciones normales de vida. Cualquier dimensión vital del individuo, entonces no como algo exclusivo de poblaciones pobres y marginales. Y por último, bajo la perspectiva de los estilos culturales y de parentesco, queremos comprender cómo las orientaciones morales y preferencias de valor de las personas son relevantes o tan relevantes como las consideraciones económicas y de tipo institucional para explicar las configuraciones residenciales familiares y en particular la relación que existe entre la dependencia residencial y la vulnerabilidad asociada al cuidado. Entonces, bajo este paraguas conceptual y teórico, definimos 4 objetivos. El central es analizar la relación entre las configuraciones de dependencia residencial familiar y las vulnerabilidades asociadas al cuidado de parientes entre individuos que pertenecen a grupos de parentesco de clase media profesional o clase alta en Santiago. Y específicamente, describir los mecanismos de dependencia residencial familiar específicos observados a lo largo de los cursos de vida de los individuos. En segundo lugar, identificar las relaciones entre tales mecanismos y las vulnerabilidades asociadas a necesidades de cuidado y experimentadas por los individuos en su curso de vida. Y tercero, entender las relaciones observadas contrastando 2 modelos explicativos alternativos. Por un lado, la hipótesis de sustitución y por otro, la hipótesis de redundancia. Estoy con micrófono, sí. Bueno, yo voy a señalar rápidamente la metodología que utiliza este artículo. Básicamente se trata de material etnográfico recopilado a lo largo de 9 años de terreno, entre 2006 y 2015. 5. ¿Sí? ¿Aló? 5 minutos tendrá. Ah, ya, no entendía qué era. Perdón. Entonces, de terreno etnográfico de largo plazo, podríamos decir, donde se realizaron entrevistas etnográficas a 124 individuos que están agrupados en 44 casos de estudio, pertenecientes a clases bajas, medias y altas en Santiago. Esos casos de estudio son en el fondo como grupos de parentesco relativamente amplios, ¿no es cierto?, donde hay más de un núcleo familiar implicado, ¿ya? Ahora, para el artículo en concreto, ya que lo que nos interesa es testear esta hipótesis de la sustitución entre cuidado familiar y cuidado no familiar, nos concentramos en casos de clase media, profesional y alta dentro de nuestra, entre comillas, muestra. ¿Por qué en el fondo? Porque estos casos en el fondo las personas han tenido acceso a cuidado privado regular, no familiar, pagado, ¿no es cierto?, ayuda doméstica a tiempo completo de algún tipo o asistencia profesional también doméstica de algún tipo, ¿ya? Entonces son casos donde efectivamente las familias cuentan con recursos para el cuidado no familiar. Ahora, en términos de resultados, vamos a tener que concentrarnos como en los resultados gruesos y apenas mostrar como unos pequeños
atisbos de nuestro material, porque como es cualitativo no resulta muy fácil exponerlo en un tiempo tan corto, ¿ya? El primer gran resultado es que la dependencia residencial familiar se observa no solo bajo la corresidencia, como ha sido estudiado hasta ahora, sino que también entre parientes que no son corresidentes o que lo son, o que no lo son de forma estable, ¿ya? O que son la corresidencia como algo alternante o intermitente. Y dos mecanismos de dependencia residencial de este tipo nosotros pudimos observar: lo que hemos llamado la casi corresidencia y la recohabitación, retomando evidencia y estudios que se han realizado previamente en Europa. Voy a explicar cada uno de estos mecanismos, pero en el fondo, en conjunto, podríamos decir que ellos hacen posible lo que las propias personas entrevistadas describían con esta frase de vivir juntos pero no revueltos, ¿ya? Como un ideal en el fondo y algo altamente valorado, que son básicamente mecanismos que permiten combinar momentos, periodos o espacios y actividades de independencia nuclear con otros de dependencia intergeneracional o entre sobre todo hermanos, adultos, entre núcleos familiares emparentados, ¿no es cierto?, por medios de configuraciones residenciales variadas y dinámicas de proximidad entre miembros de un grupo de descendencia multigeneracional. Veamos primero en qué consiste la casi corresidencia, ¿ya? Se trata de actividades domésticas cotidianas que son compartidas por individuos emparentados que pertenecen a distintas casas, por así decir, ¿ya? Y entre las cuales se dan en el fondo circulaciones intensas de personas, cosas, dinero y servicios entre esas casas, ¿ya? Este conjunto de casas, ¿no es cierto?, constituyen una suerte de racimo o clúster residencial que, si bien tiene una cierta proximidad, podríamos decir mínima, de acuerdo a cada contexto, en términos geográficos, su densidad, ¿ya? Y su carácter propiamente interdependiente no está definido por sí mismo solo por la proximidad geográfica, sino que más bien por el grado de interdependencia, la fluidez de las circulaciones y la porosidad de las fronteras entre las casas. Entonces tiene como una definición más bien pragmática, ¿ya? O práctica. Y permite la casi corresidencia, entonces, que en un mismo periodo vital de los individuos se combinen espacios y actividades que son independientes de cada núcleo y casa con otros que son compartidos o interdependientes. Acá es un caso interesante porque justamente se trata de un caso estudiado en Vitacura, donde las casas de los padres y de los hijos adultos que ya están casados no son tan próximas, no son colindantes, sino que están separadas más o menos por entre 1 y 3 kilómetros, ¿ya? Y sin embargo, como lo muestra la cita que está al costado, para efectos de la percepción práctica de los individuos, ellos dicen que viven al lado, ¿ya? Ellos se definen a sí mismos como viviendo al lado unos de otros, ¿ya? Y en el fondo lo que lo que produce ese efecto del vivir al lado, ¿no? O vivir juntos de alguna manera casi, es que básicamente los hijos, sobre todo las hijas, ¿no es cierto?, se desplazan diariamente a la casa de los padres, ¿no es cierto?, con sus hijos pequeños, acompañados muchas veces de sus nanas, ¿no? O así, empleadas domésticas, y básicamente realizan la vida cotidiana en la casa de los padres, la cual monopoliza la sociabilidad familiar en lo cotidiano, ¿ya? Y algunas actividades, sí, ya. Estos son otros ejemplos donde sí hay proximidad, digamos así, colindante entre las casas. Después podemos profundizar en las preguntas. Y el otro gran mecanismo es el de la recohabitación, ¿no es cierto?, en el cual consiste en que parientes que en algún momento cohabitaron bajo un mismo techo, que básicamente cuando eran parte de un mismo núcleo familiar, vuelven a cohabitar luego de un periodo de vida independiente, ¿ya? Y por lo tanto, en este sentido, la transición a la independencia residencial se ve longitudinalmente como algo que es reversible en el tiempo o intermitente, ¿ya? Y acá la diferencia con lo que vimos recién es que esta como combinación entre independencia y dependencia residencial se da no en un mismo periodo de tiempo, sino que se da como de forma alternante a lo largo del curso de vida. Es decir, hay periodos de autonomía y periodos en que se vuelve a ver digamos, cohabitación o dependencia residencial.
¿ya? Este es un ejemplo donde, en el fondo, Tania cuenta que cada vez que ella tenía un nuevo hijo, tuvo 4 hijos, ella se volvía a vivir a la casa de sus padres con su familia aproximadamente por 1 año y luego volvía a autonomizarse. Y así cada vez que ocurría un evento como la enfermedad de su padre, después de su madre, volvían a encontrar alguna fórmula de recohabitación y luego se volvían a separar por un tiempo. Entonces realmente hay una intermitencia muy fuerte. ¿Ya? Bueno, no voy a poder ver con detalle los casos, pero lo que vemos en relación al cuidado es que efectivamente parte muy importante de estas interdependencias que estoy describiendo son, o estos mecanismos, están asociados a prácticas de cuidado intergeneracional, ¿ya? Sin embargo, eso no quiere decir, ¿ya?, que, digamos así, la explicación de ello sea que, dado la emergencia de una necesidad de cuidado familiar, entonces la única opción que tenemos es producir estas nuevas formas de dependencia residencial para resolver el tema del cuidado, sino que en muchos casos las personas prefieren, frente a otras alternativas que tienen, resolverlo por medio de esa intensificación de la interdependencia residencial, ¿ya? Y aparece entonces como la hipótesis de la redundancia del cuidado por sobre la hipótesis de la sustitución, donde en el fondo, teniendo más recursos, el cuidado profesional no viene a reemplazar, sino que se agrega y refuerza el cuidado familiar, ¿ya? Entonces, a modo de conclusión, tenemos varios elementos, ¿ya? Por un lado, nuestros resultados vienen a ser visibles mecanismos de dependencia residencial que hasta ahora no han sido descritos para el caso chileno, que son la casi corresidencia y la recohabitación, versus la corresidencia, que ha sido lo único que hemos estudiado hasta ahora. Estos mecanismos permiten a familiares que no corresiden o que no lo hacen de forma permanente producir cadenas de interdependencia doméstica con una intensidad y contenido variable y flexible a lo largo de las distintas etapas de curso de vida, y donde se permite combinar independencia y dependencia entre núcleos. A través de esto, los individuos que han formado sus núcleos familiares permanecen integrados a redes multigeneracionales de parentesco, y por lo tanto se combinan las expectativas normativas asociadas a la familia nuclear, que son fuertes en las clases medias y altas, mucho más que en las clases bajas, pero con expectativas durables de solidaridad intergeneracional bajo este modelo del ideal del juntos pero no revueltos. Se observa entonces un amplio rango de morfologías residenciales que permiten hacer un compromiso entre estas dos expectativas, ¿ya?, o entre dependencia e independencia, pero la heterogeneidad de esa morfología está súper asociado a los recursos económicos disponibles. Y entonces, obviamente, estas posibilidades de distintas formas de proximidad no corresidente son mucho más disponibles para las personas de clase media y alta que para las personas de clase baja. Por último, decimos que aunque una parte significativa de estas relaciones se da en torno al cuidado, ¿ya?, creemos que la hipótesis de sustitución no explica adecuadamente o de forma total la relación entre cuidado y dependencia residencial, y en cambio sí lo explica la hipótesis de redundancia, es decir, que las personas buscan generar fórmulas que permitan asegurar que el cuidado familiar es posible, aun cuando éste se complementa o se refuerce por formas de cuidado no familiar, generalmente pagadas de forma privada, ¿ya?, porque tenemos una gran debilidad en las políticas en ese ámbito público. Con más recursos, entonces, se trata de generar como capas, ¿ya?, de cuidado donde se combinan todas estas distintas fórmulas. Y esto informa las políticas públicas de cuidado en la medida en que muestra que hay una valoración de las personas porque estas políticas apoyen, refuercen y complementen el cuidado familiar, más que aquellas que vienen a sustituirlo o implican, por ejemplo, la institucionalización, ¿ya? Por último, decimos que entonces la dependencia residencial no solamente es una respuesta adaptativa, no responde solamente a una estrategia económica, ¿no es cierto?, frente a las necesidades de cuidado, sino que a un esquema cultural que también está informado por preferencias, ¿no es cierto?, fundadas en componentes morales, valorativos fuertes y fuertemente heredados, que aquí no lo mostramos, pero hay un componente muy, digamos, heredado de estas preferencias, y por lo tanto es necesario como introducir, creemos, también esta dimensión de los estilos culturales de parentesco para entender mejor cómo se producen las decisiones residenciales y familiares a lo largo del curso de vida de las personas. Eso. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, Consuelo y Catalina. Ahora queremos dejarlos con 2 de nuestros invitados internacionales. Ellos son destacados académicos que nos van a dar a conocer parte de lo que ocurre en Brasil. Son Beberton Machado y Carlos Costa Ribeiro.
Beverton es doctor en Sociología del Instituto de Estudios Políticos y Sociales de la Universidad Estadual de Río de Janeiro y actualmente realiza un postdoctorado en la Universidad de Utrecht y es miembro del Instituto MacBever. Por su parte, Carlos es doctorado en Sociología de la Universidad de Columbia y es profesor e investigador del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad Estadual de Río de Janeiro. Los dos van a presentar en inglés y su trabajo se titula The Association Between Spouses' Earnings and Trends in Income Inequality in Brazil, 1983 to 2015. Thank you, Carlos and Beverton. The floor is yours. Well, hello. I'll present, and maybe if Carlos wants to add something in the end, let me just start by sharing my screen. Just a moment. Okay, can you see my screen? Yes. Is it working? All right. So first, let me thank the editors and the organizers for putting together this special issue and this conference today. I speak for myself and for Carlos by saying that it was a great experience, and I also want to congratulate everyone at the Nucleus for the great work, important work being done. I was browsing the site a few weeks ago when Valentina sent me and also I'm following on Twitter to keep up to date with the production of the Nucleus. So congratulations, and well, I'm very happy to be presenting today. And let me jump straight to the presentation. And for the sake of time, of course, I'll focus on our main results and leave aside a lot of methodological details and secondary results. Well, our contribution, well, we know that employment and income vary through the life course of individuals, but families have this important role of pooling resources, right? And we can think of this as an example of the principle of linked lives in life course. So our contribution is situated in this debate about the shift away from what is known as the traditional specialization and trade model of marriage. So the model of marriage in which one spouse, usually the man, focus on paid work, and the other spouse, usually the woman, focus on housework. And we know that this so-called specialization and trade model implies more vulnerability to the life force of women, especially, but also a lack of flexibility for the family as a unit to deal with critical events such as the loss of income or unexpected unemployment or death of the male breadwinner. In developed countries and in Europe and in US, but also in Latin America, we have seen the last few decades shift away from this model with increasing female employment, which has historically been an equalizing force in terms of income inequality, household income inequality, but also there's been some concern that dysfunction of dual earner couples might increase household income inequality to the extent that the spouse attributes such as schooling, labor supply, and earnings become more correlated. So this is sometimes framed as a trade-off between gender inequality and class inequality. The Brazilian context is that as in most of Latin America, we had a substantial decrease in inequality between the 90s and especially during the early 21st century. Most research on this trend of decreasing inequality focuses on labor market dynamics, such as the reduction of skill premiums, but also on public policies such as the minimum wage increases and cash transfer programs in Brazil.
but our perspective is to try to understand this trend from perspective of family demography and from changes in the family and the composition of families and the economic organization of families. Well, and with regards to that, the literature is very limited in Brazil, but previous work had already established two important things. First, that in the last few decades, virtually all of the increase in female labor force participation was due to married or partnered women entering the labor force. So if you look at the labor force participation of single women is basically stable in the last few decades. So the major demographic change here is the married and partnered women joining the labor force. This increase in female labor force participation had an overall equalizing effect, but it also had that collateral effect of strengthening the association between spouses earnings. So here in this contribution, we are zooming in this association, in the strength in this association between spouses earnings, and trying to understand what causes this trend, what explains this trend in association, and what are the impacts of different components of this association to household income inequality. So these are our broad aspects, right? What to explain the trends, associations between spouse earnings, and how these trends affect income inequality. And one important thing here is that based on the work of Schwartz, we observe that we have three major sources of change in the association between spouse earnings. So the association can change because of the earnings correlation among low earners. So if you look only to couples where both spouses work, how correlated, how similar are their earnings? So we call this simply earnings similarity. The second source of change is change in the relationship between the odds of wives working and husband earnings. So this amounts to asking which wives work based on their husband's earnings, and we call this the gradient of women's employment. And the third major source of change is the sheer prevalence of low earner couples. We address this issue. I'll be brief on my data methods to get to the main results. We are using cross-sectional surveys. We don't have longitudinal data, unfortunately. These are repeated cross-sectionals. This is the main national household survey in Brazil. The choice of period has a practical reason because the survey changed a lot after 2015, so the data series is not directly comparable, but it's also a substantive reason because this period corresponds quite closely with the period of economic stabilization in the 90s, and then the decrease in inequality during this century, and then we have before the current crisis began at around 2015. Then we select different sex couples, and we don't make a distinction between types of union because for most of the period we don't have this information in the data. We're selecting wives and husbands in their prime working age, and we have, of course, quite large sample size, about 40,000 couples per year. And our basic analytic setup is for each year, we classify each spouse according to their position in the sex-specific earnings distribution. So we have 20 earning brackets. So for example, the husband might be classified among the lowest 5% earners among men to the highest 5% earners, and plus a category for those without earnings. So we can locate each couple in a cell
in this contingent table, cross-classifying wives and husbands for each year. Right? And then our basic analytic strategy is to model the frequency distribution in this contingent table with log linear models, and then we can actually decompose the association according to different components of this model, right? And then we use the predicted frequencies from different models to simulate counterfactual trends in inequality. I hope this will be a little bit more clear in the following slides. So this is the basic trends in inequality. We're using the coefficient of variation, which is a very simple measure, but a very flexible one, which is useful for the compositional analysis. And this is the coefficient of variation for couples earnings, but the magnitude of change and the trend is quite similar to any other measure of equality in this field in Brazil, using the Gini index, using personal income instead of household income, etc., etc. So this is the basic. The coefficient of variation is a little bit more noisy, but the basic magnitude and trend are the same. For the sake of time, I'll skip a bit of some of the descriptive results. This is basically the change in wife's employment and the percent change and changing in percent of older couples. This is the principal relation. Let me just show a little bit of this one, which shows the change in the gradient of women's employment. So we can see that in 1993, the start of our period, basically all wives, regardless of their husband's earnings, well, the level of employment was about 40% for wives across their husband's earnings distribution. But then these lines changed throughout the period, and we see that in the end of the period, wives with husbands at the top of their earnings distribution were much more likely to work than wives with husbands at the bottom of the earnings distribution. So we say that the labor force participation of wives became more stratified during this period. And our main analysis is the counterfactual. I'll not get into much detail about the models here, but the basic idea is that we find the best model describing those trends using the contingent tables, and then we decompose the models by removing terms and simulating inequality measures with the predicted frequencies. So our preferred model is basically a model that accounts for group sizes and has a term for constant association, a term for the change in the gradients of wives' employment, and trends in earning similarity. So it's basically, it maps well with that framework about the sources of changes in overall association. So let me show, this is the main, this is to end this presentation, this is the main graph in the paper. So we start with the full model, which is basically the observed trend, right? So in the full model, which is almost exactly the observed trend, inequality changed by minus 70%, a little bit more than minus 70%. So this was the observed decline in inequality. In our first counterfactual, if we remove the change in earning similarity, this is the reduction that we would get, the black point, the black dot there. So the reduction would be a little bit weaker. Inequality would have declined by less if you had no change in earning similarity. And then we compute the impact of this counterfactual by the change from the previous scenario, right? Then we do the same with the second counterfactual. Then we further remove the changes in the gradients of women's employment, and then this is the counterfactual reduction of inequality that we get, and the arrow is the impact of this counterfactual. And then finally,
if you had no change in the prevalence, the sheer prevalence of low order couples, would be the decline in inequality that we would get, and this is the impact of the counterfactual. And we can compute this effect in another way, but let me finish right here. So just to summarize, we showed that the employment levels of wives became more stratified. The changes associated with these spouse earnings were not enough to offset the declining household income inequality, but limited its magnitude. And this effect was mostly due to change in compositional effects of this spread of dual order couples and changes the gradient of wives' employment. And just to end, these takeaways are, well, this is consistent with international literature. I think it's important here to highlight that since 2015, the other trends that were important for Brazilian inequality trends in labor market and social policy have shifted a lot. So the mechanisms in terms of family formation and family organization that we show here might amplify inequality in the long run. Okay, this is it. I think I went over my time, but thank you. Thank you, Everton. You did very good in time. Muchas gracias a ambos, y para volver a nuestro país, me olvidé de prender mi cámara, lo siento. Para volver a nuestro país, quiero presentarles a uno de los equipos interdisciplinarios de MLIV, quienes desde sus diversas áreas presentarán el estudio Lifetime Socioeconomic Determinants of Health Trajectories Among Older Adults. Ellos son Alejandra Letelier, que es doctora en epidemiología y salud pública del University College de Londres, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile e investigadora de MLIV. Ignacio Madero Cavill, doctor en Ciencias Sociales del Life Course and Inequality Research Center de la Universidad de Lausanne, académico interdisciplinario de Sociología y el Departamento de Salud Pública de la Universidad Católica y subdirector de MLIV, y Eduardo Undurraga, doctor en Políticas Sociales de la Universidad de Brandeis, académico en la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica e investigador de MLIV, del Núcleo Milenio para la Investigación Colaborativa en Resistencia Antimicrobiana, micro-R, y de SIGIDEN. Y finalmente Pedro Pérez, médico de la Pontificia Universidad Católica, máster en Salud Pública en la Universidad de Harvard, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, médico clínico del Programa de Medicina Paliativa y Cuidados Continuos de la Red UC Christus e investigador de MLIV. Alejandro. Alejandra. Parece que estamos con un pequeño problema técnico en este minuto. Alejandra se nos desconectó, probablemente se le haya ido su conexión a internet. Vamos a darle un par de minutos a Alejandra para que retome la conexión. Mientras tanto, les recuerdo que todas sus preguntas las pueden hacer llegar a través de Facebook, y nosotros se las vamos a hacer llegar a nuestros conferencistas al final de la presentación. Hi, Viviana. Hi, Sonia. Thank you so much. We're actually running a little bit late, and we just had a very small, I hope, issue with one of the presenters who went offline. So we're trying to give her a few minutes to see if she's back, and otherwise we'll go with your presentation right away. Okay. So should I try sharing screen, or now is the wrong time, just as a practice? Yeah, I think you will be okay. I don't think we need to practice the screen. I'm just going to wait maybe one more minute to see what happened.
Okay. Okay, here's Alejandra. I don't know what happened, but yes, Alejandra. Alejandra, ¿ahora sí? Ahora sí, lo siento, justo cuando estabas en la mitad de la presentación se cortó la luz. Ay, Bueno, cosas que pasan en esta modalidad. Ok, te doy la palabra entonces, Alejandra. Súper, dame medio segundo, comparto pantalla y comenzamos. Con eso se debería ver, ¿verdad? Sí. Ya, súper. Bueno, muchas gracias por la presentación. Disculpen por los problemas técnicos, cosas que pasan. Y bueno, yo hoy día les voy a hablar del estudio que hicimos, tal como lo dijo Viviana, con los doctores Ignacio Madero Cabib, Eduardo Undurraga y Pedro Pérez. Y el título en español de este estudio es Determinantes socioeconómicos a lo largo de la vida de las trayectorias de salud entre los adultos mayores. Es un título que es un poco largo y complejo, pero es que espero que logren entender a lo largo de la presentación. Bueno, el punto de partida de este estudio es la gran cantidad de evidencia que apunta hacia lo que son las desigualdades de salud. O sea, ya es innegable, es una verdad innegable de que hay una asociación clarísima entre salud y posición socioeconómica, ¿ya? Pero a pesar de que hemos sido capaces de identificar esta asociación, todavía no somos capaces de entender los mecanismos que relacionan estos dos factores. Una de las razones de por qué no somos capaces de entender los mecanismos, y solamente entendiendo los mecanismos vamos a ser capaces de hacer frente al desarrollo y al comienzo de las desigualdades, es porque tanto las investigadoras como los investigadores nos hemos centrado en estudiar estos factores como si fueran dos factores estáticos, ¿ya? Que es lo más común, es que los estudios toman a un individuo y ven cuál es su salud en ese momento y asumen que esa salud es característica para lo que es el resto de su vida, y lo mismo con la posición socioeconómica. Y es muy fácil ver que esto es una utopía, ya ni la salud ni la posición socioeconómica suelen ser fenómenos estáticos, todo lo contrario, son fenómenos longitudinales, dinámicos, y por lo tanto los y las individuos pueden tener distintas trayectorias, tanto de salud como posición socioeconómica. Entonces, solamente entendiendo cómo estas se relacionan de forma dinámica, vamos a ser capaces de entender cómo perduran las desigualdades. Entonces, partiendo de ese punto, los objetivos de este estudio fueron, primero, ser capaces de identificar y describir las trayectorias de salud de la población que estudiamos. Luego también ser capaces de identificar y describir los cambios de la posición socioeconómica en distintos momentos de la vida. Y luego ver cómo estas dos se asocian o se relacionan. Entonces, para esto utilizamos data del Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento de México. Este es un estudio longitudinal de panel que sigue a una muestra representativa de adultos que viven en México mayores de 50 años. Y para esto utilizamos datos de las 4 primeras olas y nos concentramos en el grupo de mujeres y hombres que estaban cercanos a la edad de jubilación o que iban a tener esa edad a lo largo del periodo de estudio. Y tuvimos una muestra final aplicando criterios de inclusión-exclusión de cercana a 2.500 personas, donde las mujeres estaban levemente sobre-representadas. Entonces lo que hicimos fue tomar nuestra variable principal fue la salud autorreportada. Esta encuesta les preguntó en todas sus olas a los individuos que, por favor, rankearan su salud. Entonces, preguntándoles, ¿usted diría que su salud es? Y las personas tenían que elegir en 5 puntos, desde excelente hasta una mala salud. Y nosotros agregamos a esto el factor muerte, o sea, si es que la persona había muerto en el periodo de observación. Y con estas 4 medidas, en estas 4 olas, construimos trayectorias de salud para cada individuo de nuestra muestra. Además,
exploramos cómo la posición socioeconómica variaba y cuál era la posición socioeconómica de nuestros individuos en 2 etapas de la vida. La primera era la infancia y la segunda era la vida adulta, o sea, en el minuto en que se les estaba haciendo la encuesta. Los factores que consideramos en la infancia eran el nivel de educación de los padres, condiciones adversas de la vida antes de los 10 años, incluía una larga lista de 10 indicadores, pero eran estilo tipo, usted contaba con un baño en su casa, se iba a dormir con hambre, etc. Y si es que habían experimentado alguna enfermedad grave, que también había una lista, antes de los 10 años. En la vida adulta los indicadores utilizados fueron nivel educacional, si las personas estaban empleadas o desempleadas al comienzo del estudio, cuál era la ocupación principal y el nivel, o sea, el estado económico o el nivel de ingresos autorreportado. Entonces, para poder responder nuestro primer objetivo, que era describir e identificar las trayectorias de salud, lo que hicimos es aplicar un análisis de secuencia, que básicamente a la mano derecha, ustedes pueden ver que tenemos las trayectorias de cada individuo, y lo que hacemos con el análisis de secuencia es agrupar estas trayectorias individuales en conglomerados que sean representativos a las trayectorias más comunes de nuestra población, que es lo que vemos aquí a mano izquierda. Y para responder el tercero de nuestros objetivos, utilizamos regresiones logísticas multinomiales. Entonces, básicamente, o viendo rápidamente los resultados descriptivos, lo que encontramos es que las mujeres tendían a reportar su salud como mala y regular más frecuentemente que los hombres. Podemos ver que 63% de las mujeres versus un 49% al principio de la muestra clasificaba su salud como regular o mala. A pesar de esto, a lo largo del tiempo de estudio, murieron más hombres que mujeres. Y respecto a los indicadores socioeconómicos a lo largo de la vida, encontramos que las condiciones de adversidad en la infancia eran similares para hombres y mujeres, pero esto no ocurría en la vida adulta, donde las mujeres tendían a tener mayores indicadores de adversidad. Por ejemplo, los niveles de educación de las mujeres eran significativamente menores que en todos los niveles que los hombres, y lo mismo en el caso de la actividad laboral, ya el porcentaje de mujeres desempleadas era cercana a un 60% versus un 17% de los hombres. Por lo tanto, las condiciones, sin duda, de posición socioeconómica son mucho más adversas para las mujeres versus los hombres. 4 minutos. Y este es el resultado, estas son las trayectorias que identificamos. Este es el caso de los hombres. Como pueden ver, identificamos 4 trayectorias. Voy a pasar al caso de las mujeres. Y para las mujeres, la mejor forma de escribir sus trayectorias eran 8. O sea, nuestro primer hallazgo es que las trayectorias de hombres y mujeres eran heterógenas, eran distintas. Lo voy a desarrollar un poquito más al final, pero estas son nuestras tablas de las regresiones. No voy a entrar mucho en detalle, pero hombres y mujeres, pero como espero puedan ver rápidamente, lo que encontramos es que tanto los indicadores en la infancia como los indicadores en la vida adulta se asociaban con las trayectorias de salud de las personas cercanas a su edad de jubilación, ¿ya? Entonces, esto nos habla que todas las adversidades que suceden a lo largo de la vida parecieran tener un efecto acumulativo, y ambas, la infancia como la vida adulta, son relevantes para lo que son el desarrollo de las trayectorias de salud, ¿ya? En general, las asociaciones eran en la dirección que uno esperaría, posición socioeconómica más favorable, trayectorias de salud más favorables, pero esto no era absoluto, ya encontramos algunos hallazgos inusuales, que también se los voy a mencionar más adelante. Entonces, ¿qué es lo que encontramos con esto que les acabo de mostrar? Lo primero que encontramos es que hay una heterogeneidad sustancial en lo que son las trayectorias de salud de adultos entre mujeres y hombres. Para poder describir las trayectorias de mujeres, lo mejor era poder describirlos en 8 conglomerados versus 4 en los hombres. Y también encontramos que las mujeres tienden a clasificar o a calificar su salud peor de lo que los hacen los hombres. Ya estos 2 hallazgos nos podrían tener discutiendo toda la mañana, pero esto podría ser explicado, estas diferencias entre hombres y mujeres, sin duda es multifactorial, pero una de las explicaciones podría estar relacionada con esta adversidad
mayor en las mujeres que encontramos en nuestros resultados descriptivos. ¿Ya? Y estos resultados en sí sugieren la necesidad de una creación diferenciada de políticas o estrategias en lo que es la prevención, el tratamiento, la atención en salud, para poder disminuir con las disparidades o las desigualdades en salud. 2 minutos. Encontramos que los factores socioeconómicos se asocian con las trayectorias de salud, y tanto encontramos una asociación significativa tanto en los que son de la infancia como los de la vida adulta, ¿ya? Entonces esto nos dice que lo que sucede, o las adversidades o el contexto de la infancia, tiene un efecto a largo plazo, afectando incluso la salud o las trayectorias de salud en la vida adulta mayor. Y pareciera ser que lo que sucede en la infancia, o el contexto de la infancia, no es totalmente contrapuesto por lo que sucede o disminuido por lo que sucede en la vida adulta. Ya pareciera ser que ambos son relevantes. Y un hallazgo interesante que encontramos es que la posición socioeconómica infantil tuvo una mayor asociación con las trayectorias de salud en el caso de las mujeres más que los hombres. Y encontramos un par de hallazgos inesperados, ya en general condiciones favorables, trayectorias favorables, pero, por ejemplo, encontramos que en el caso de los hombres, aquellos hombres con mayor nivel de educación o con mayor nivel de ingreso, también eran los hombres que tenían mayor probabilidades y en mayor porcentaje de morir o que murieron a lo largo de nuestro tiempo de estudio, ¿ya? Entonces, esto demuestra que es importante, o sea, podemos sacar conclusiones de esto, pero es importante ver cada indicador en cada etapa de la vida por sí mismo, ¿ya? Porque nos hablan y se relacionan con la salud de distintas formas. Y el último hallazgo relevante que encontramos y preocupante a la vez, es que en nuestra muestra de adultos mexicanos, la gran mayoría, más del 50% en el caso de los hombres y más del 60% de las mujeres, comienzan su etapa de jubilación con una salud mala o regular. Entonces, ¿por qué todo esto importa? ¿Ya? Este es un estudio, es uno de los primeros estudios que exploran esta interrelación dinámica entre salud y posición socioeconómica. Por lo tanto, es un campo que todavía está en una etapa inicial respecto a sus conceptos y metodología, pero este tipo de estudios tiene el gran potencial de poder informar a las políticas públicas para la creación de políticas innovadoras que apunten a etapas de la vida específicas o transiciones en la vida específica que afectan de mayor o menor manera a la salud, y con esto disminuir las disparidades o las desigualdades en salud. Nuestro estudio muestra o sugiere que debemos ser capaces de crear estrategias diferenciadas por género, y abre la puerta de que nosotros lo que hicimos ahora es encontrar diferencias por género, pero pueden haber otras diferencias no exploradas por otros grupos sociales, como lo son, por ejemplo, podríamos clasificar por etnias o por orientaciones sexuales, ¿ya? Entonces, es necesario ver esto de forma diferenciada dentro de los distintos grupos de la sociedad. Y como última conclusión, este estudio muestra que no hay una relación simple y monótona entre salud y posición socioeconómica a lo largo de la vida, sino que debemos ser capaces de ver cómo cada indicador se relaciona de forma independiente y distinta con las trayectorias de salud en los distintos grupos sociales. Eso, muchas gracias por la atención, y este es el estudio. Si están interesadas o interesados, los invito a ir a verlo. Muchas gracias, Alejandra. Tras la presentación, entonces, tras la presentación de mis compañeros de MLIV, damos paso a la conferencia principal de esta mañana. Nuestra investigadora senior, Sonia Balotra, doctora en Economía de la Universidad de Oxford y académica de la Universidad de Warwick, se ha dedicado a investigar en las áreas de habilidades, desarrollo y salud física y mental en la primera infancia, donde busca comprender el papel de la familia, género y entorno legal y político. Ella también va a hacer su presentación en inglés. Sonia ha trabajado en las universidades de Bristol, Cambridge y Essex, es miembro de la Asociación de Economía Internacional,
la Academia de Ciencias del Reino Unido, el Center for Economic Policy Research, entre otros. Y actualmente está realizando investigaciones en temas político-económicos, derechos humanos y Big Data, depresión materna, inversión de los padres y desarrollo infantil y violencia de pareja. Eso es acerca de lo que va a hablar hoy día. Nos viene a presentar sus últimos estudios con un título de Unemployment and Domestic Violence. So, Sonia. Thank you, Viviana, for a very kind introduction. Thank you for inviting me. So I'm going to talk today about domestic violence in Chile and Brazil. I'll start with Chile, and the paper on Chile will focus on the impacts of lockdown, not just COVID, but lockdown mandates. And then the paper on Brazil will focus on the role of job loss of men and women. So let me start by sharing my screen for the Chile talk. Okay, can you see? Yes. Okay, so this is joint work with Damien Clark, who's in MLIV, with Emilia Brito, Pilar Larollet, and Francisco Pino. So we know in general that 1 in 3 women report having ever experienced domestic violence, but since the pandemic, there's been a global surge. So domestic violence has increased a lot, variably across the globe, but just everywhere in rich and poor countries. In this paper, we investigate whether it's just COVID and what it is about COVID, but in particular, whether it's a policy measure, which is lockdown or quarantine. We're going to use in this paper Chilean administrative data and exploit the fact that Chile implemented lockdown across its municipalities in a staggered fashion over time, so that at any date, some municipalities were in lockdown and others were not. We're going to look at both entry to lockdown and also the lifting of lockdown, the exit from lockdown. In contrast to some of the existing studies that have looked at the impacts of either lockdown or COVID on domestic violence, we're going to estimate, we think, not just causal impacts, but dynamic impacts. We're going to see how, as time passes, since the date of lockdown, these impacts evolve over time. The Chilean data are rich, and they allow us to distinguish to some extent the role of incidence changes, so actual violence, from the role of reporting, and we'll discuss this. And then we're going to focus at the end on the role of potential mechanisms. So what lockdown has engaged is mobility restrictions, almost by definition, that's what lockdown is, and also job loss, because people have been asked to stay at home. To some extent, they've lost jobs or arrived in situations of job insecurity because they have job support through a scheme, but no guarantee that their employer will be able to continue beyond the pandemic. So let me now move quickly. This is a picture that Damien has drawn, which shows you in the left panel the share of municipalities in Chile that have been in lockdown between March and November. So we're only looking at the first wave. The black line shows the evolution of those that were ever in quarantine or lockdown, and the blue curve plots the share that have exited. And just to give you a snapshot of the situation at any point in time, the right panel shows you for each date, which is on the x-axis, the number of municipalities that were in or out. The point of that picture is to show you that there was a lot of variation in entry and exit across the regions. The estimator we use, I know we have a mixed discipline audience, so I can take questions on this in the Q&A, but just briefly, we use an econometric technique that's designed to produce causal effects by comparing municipalities that entered lockdown with municipalities that did not enter lockdown in the same time period. And it allows us to estimate these impacts over time in an unbiased fashion. The assumption on which this estimator relies is that the timing of lockdown entry or exit is conditionally random. So in
in a section of the paper, which I won't elaborate now, we investigate this by looking at whether the municipalities that went into lockdown were different before they went into lockdown, and also by controlling for COVID infection and testing rates, because we know that these are the main predictors of both the imposition and the lifting of lockdown. So moving to the results, I'm going to show you estimates of those dynamic impacts for 3 different indicators. The first is a sort of hard outcome, which is shelter use. So these are government shelters for women suffering abuse. And you see in the left panel, a vertical red line, which represents the date of lockdown in a given municipality. And because we have many municipalities, a statistical technique is used so that this red line marked at 0 on the x-axis represents the date of lockdown, no matter what that date is in calendar time. You see that before, so left of the red line is before lockdown. Before lockdown, the treated or the municipalities that went into lockdown have the same rates of domestic violence as municipalities that did not go into lockdown. And once lockdown is imposed, there's an increase in domestic violence in those municipalities that went into lockdown relative to those that did not. So this suggests that there is a causal effect of imposing lockdown on the use of public shelters, a measure of domestic violence. In the right panel is the same outcome, but now arranging the data so we look at impacts of leaving lockdown. And we see that there is some reversal. When lockdown is imposed, there are more women in public shelters. When lockdown is removed, there are fewer women in public shelters. I explained this in detail. Now we have the same apparatus, so I won't elaborate it, but again, the red line is the date of lockdown. And you see that coincident with imposing lockdown, there is a very sharp, very large increase in calls to the domestic violence helpline. However, when lockdown is removed, although there is some decrease, when we calculate the size of the decrease, we see that it's much smaller than the initial increase. In other words, there is some reduction in calls once lockdown is lifted, but it's partial. And this is what we're going to call a ratchet effect. And now we have a third measure, which is crimes, domestic violence reported as a crime to the police. This tends to decline, even though we just saw that measuring domestic violence, either by shelter use or by calls, it seems that there was more violence. The reports of violence actually decline when lockdown is imposed. And when lockdown is lifted, they go up. In fact, they go up by more than the initial amount, consistent with people reporting what is now a higher level of violence. As these were 3 quite sort of complex patterns of entry and exit, I summarized them here. So what we really find in those 3 pictures is that lockdown entry increases distress or domestic violence measured by shelter use and women calling the helpline. But it reduces redress, which we proxy with reporting to the police, because once you report to the police, that triggers various forms of redress. Lockdown exit doesn't take away the incidents. In other words, lockdown has a lasting impact on domestic violence, but redress or reporting does improve. When we look further, which I will discuss as we go along, we see that the increase in incidence is associated with male job loss. The lower reporting is associated with female job loss. And both these changes in incidence and reporting are larger in municipalities where mobility declined more after lockdown. This suggests to us that these 2 variables, mobility restrictions and job loss, are mechanisms driving the patterns that we've just observed. Another main result we have, other than this sort of first order result, is the fact that
distress calls continue when lockdown is removed. In addition to the fact that the mechanisms persist, which I'm going to show you in a minute, this also fits with the stylized fact we know from other studies, which is that once domestic violence has begun within a partnership, it tends to repeat itself. So there's a dynamic. And this is important because the governments across the world are thinking actively about whether or not to impose lockdown, even now as new waves of COVID are around. And the public debate is about the economic impacts of imposing lockdown. So clearly there are health gains to doing it, but there are possible economic losses to doing it. And the discussion is always around that trade-off. But our results suggest an additional reason to think twice about lockdown, which is that it's over and above COVID. In slide 2, I emphasized that we controlled for COVID infection and testing rates. So imposing lockdown over and above the fact of COVID appears to cause domestic violence and to cause it in a way that is not reversed once lockdown is removed. So I've summarized the sort of main patterns there, and I'm now going to show you how we look at the mechanisms. So now, similar to the previous analysis, these are event study style plots, where every coefficient is estimated comparing a municipality that went into lockdown with those that did not. On the left, you see this, the dotted lines and the confidence intervals hugging the 0 line, which means that treated and untreated municipalities were matched or similar or balanced on mobility before lockdown. However, as soon as lockdown is imposed, consistent with compliance, there is a sharp drop in mobility. I just want to point out that these mobility data are got from cell phone data in Chile, which track people's movements relative to some sort of station in their neighborhood. When the municipality leaves lockdown, right panel, right of the red line, there's an increase in mobility, but it's not complete. The reversal is not complete, and that is consistent with people still worrying about infections. So even when lockdown is lifted, COVID is still in the air. Now we tried to associate mobility changes with the domestic violence changes we recorded earlier by separating all the municipalities in Chile into 3 groups, those that had low, middle, and high changes in mobility, because even among those municipalities that went into lockdown, there was variation in the extent to which people moved less. And we see, if you look along the top panel, left to right, that where there was a high restriction on mobility or a high degree of compliance, calls to the domestic violence helpline went up more, and it looks like for longer. And similarly, the reversal was looks more uniform, but there is a tendency for it to be larger where the initial change was larger. We do the same thing with employment. You see, these are formal employment rates, formal sector. You see, as lockdown is imposed, a sharp drop in total employment and some recovery, but it's partial. And the fact that it's only partial is consistent with the fact that domestic violence recovery after lockdown is lifted was also partial. So this is all lining up as a further check on whether the behavior of domestic violence is mirroring the behavior of employment losses. We organized the municipalities into 3 groups, this time distinguishing them by sectors that we know were more or less vulnerable to COVID-related employment losses. So the high vulnerability municipalities are municipalities with
a sectoral composition that's heavy in sectors like aviation and catering, which we know were highly impacted. So you see this, a similar pattern as before. In areas where COVID had a bigger impact on jobs, domestic violence went up more. And with exit, the pattern is muted. So to summarize these mechanisms results, lockdown generates significant declines in both mobility and employment. Both are roughly of the order of 15% each. Neither of these variables recovers fully with exit. Both, therefore, with all the evidence we've shown you, look to be plausible mechanisms. So far we've focused very much on what the data tell us, but there's also, of course, a literature on domestic violence, and we turn to it to see if what we found is plausible from settings unrelated to COVID. And we find it is. There's other work suggesting that job loss creates domestic violence, primarily through economic stress, but also because when people lose their jobs, they're more likely to be at home, and this exposure increases, this increases exposure to the risk of violence. It's similar to incarceration effects in the crime literature. And lockdown, of course, forces that exposure, which is what I say here. And in addition, lockdown also has meant that people are isolated from friends and family. And for example, this study of recent UK data establishes that women are more affected by isolation and are more likely to report feeling depressed and feeling isolated. So all that adds up to the risk of violence, but it also corresponds to our finding that women are less likely to report once lockdown is imposed. Now, everything we've shown you so far is essentially descriptive. So we put more substance behind it by using what's called a shift chair instrument, which I will explain in Q&A if needed, but economists will know what it is, and non-economists, I think, only need me to say that we use the sectoral composition of the municipality, which I showed you with these sort of vulnerability divisions, to create an instrument that at the local level predicts job loss based on baseline data. So baseline data is pre-COVID and therefore sort of independent of what we're studying, which is lockdown. Using this instrumental variables approach, we estimate that male job loss explains 10% of the increase in calls, which you can think of as incidents, and female job loss explains about 9% of the decrease in reporting. So just to understand this, that we could say more, but let's say it's to do with stress. And to understand this, when a woman loses her job, she's more vulnerable economically and therefore more likely to find it hard to report because she relies economically on her partner. So this is, I won't read this, I'll just show you a couple of things I want to highlight, which is you see that employment of men is more clearly associated with all forms of violence, but not with reporting. Employment of women is actually not highly associated except with reporting. This is the same set of regressions, but now using the instrument. And you see that with the instrument, the effect sizes are actually not smaller, but the significance of a couple falls out. But you still see that male job loss is associated with both physical and psychological violence. Down here are the original impacts we identified before. And if you use the previous two tables and scale the impact of job loss on domestic violence with the impact of lockdown on domestic violence, you come up with the figures I reported earlier, which is that female job loss can explain reporting and male job loss, the incidence.
There's something else on this page which is worth stressing, which is economic violence, which showed no movement in response to male job loss, actually shows a movement in response to female job loss. So in other words, when women lose their jobs, they're subject to economic violence, they feel economically vulnerable, and they're less likely to report. So women losing their jobs has this sort of double jeopardy. When men lose their jobs, they're subject to, they're stressed, and they tend to commit physical and psychological violence. We have done a little bit of work looking at policy responses rather than just household responses. And what we could find data on were the number of shelter spaces which we see went up. So the government understood, I guess, that domestic violence was going up and provided more shelter spaces after COVID started. And this also responds to lockdown, not just to COVID. And there was this, what in Britain is called furlough, and I'm not sure what the Spanish phrase is, but it's a job preservation scheme. With the same group that authored this paper, we're surveying a sample of 3,000 women, and using that, we'll be able to look at the micro behavior more carefully. This is a picture just showing you that the government responded by increasing DV shelter spaces in places with lockdown, and that was a permanent change. And this graph is just a descriptive showing you that when lockdown was imposed, there was an increase in the share of people on furloughed or job preservation schemes, and lockdown exit hasn't changed that very much. I'll conclude this part of the talk really quickly with a beautiful GIF that Damien has produced, which shows you in the left panel the geographic spread of lockdown in green. And in the right panel, you see the green line tracing the share of, sorry, not the share, the total population in millions that was under lockdown. So where I've stopped now at the top, where it plateaus, about 7.5 million people were locked down in the month of June. After June, lockdown started to be lifted, and you see now the red part of the curve and the map evolving, which is the removal of lockdown. I think this is a really compelling picture. And what this picture shows you for the purposes of our statistical work is that we had multiple policy experiments. I could not do this project on, say, the UK lockdowns, because the UK lockdowns have been more or less national. And if you have a national lockdown, you can't separate the impacts of lockdown from the impacts of COVID or furlough schemes or the weather or anything else that's changing at the national level. So I will stop here, and then I can be much quicker on the next paper, but if you like, I can pause now for questions, or if you think I have, maybe 5-7 minutes, I can continue to describe similar and reinforcing results from Brazil from a pre-COVID data set. Yes, Sonia, please continue. Okay, thank you. So this was work I started with my co-authors in Brazil, Diogo Brito, Paulo Pinotti, and Breno Sampaio, just before COVID started. And we completed the paper while COVID was on. We look at specifically at job displacement, which in the Chile paper, we know is the key mechanism. In this paper, we were also able to look at causal effects of whether unemployment benefits given to people losing their jobs are able to mitigate increases in domestic violence, all of which is pre-COVID, but clearly still relevant to the results from the Chile paper. So here, again, we use administrative data. We focus on the economic shock of job loss rather than on the policy shock of lockdown.
We look separately at male and female job loss, in contrast to the case of Chile, where job loss is instrumented by sectoral composition, sort of interacting with lockdown. Here it's effectively instrumented by or assumed to be exogenous by focusing on mass layoffs, because when a firm loses a large share of its workers, it's in general not targeting an individual worker for their productivity or their behavior. It's a reflection of demand conditions, and in that sense, it's exogenous. We then use the fact that there is a discontinuity in eligibility for unemployment insurance in Brazil that allows us to estimate impacts of insurance. How do we think about this? Why would job loss affect domestic violence? We think that job loss does three things. It clearly causes an earnings shock. You lose 100% of your income. That could cause domestic violence if it leads to a conflict over what are now fewer resources, whether it's a couple in a household or a country. When resources are shrunken by a shock, there's evidence that there's conflict. There's also stress because you've lost money, and there could be stress that's psychological, and it's thought from other studies that this is stronger for men. Men feel really stressed if they're jobless. There's also a time shock, which is that you're more likely to spend time at home and therefore be exposed to domestic violence. Whether it's the first or the second, they both imply that it doesn't matter whether it's the man or the woman losing the job, but domestic violence will tend to increase on account of the income and time shock. Now consider unemployment benefits as a sort of attempt to reverse job loss. So they not fully but partially reverse the income loss, and this should mitigate because it's a reversal. However, unwittingly or in an unintended manner, unemployment benefits reinforce the time shock. Because of this reinforcement of the time shock, which can increase violence because of exposure, the impacts of UI are ambiguous. What we find consistent with that framework is that male and female job loss both independently increase domestic violence, and that unemployment benefits for men don't help. In fact, I'll show you very quickly soon that when the benefits are flowing, they just make no difference. But once the benefits stop, the men who had the benefits actually commit more violence. So there's a sort of misfiring, and that's essentially because of exposure. I don't want to get into an academic discussion in the slides. I will in Q&A if you like, but it's important to say that there are a couple of other studies which are cited in the paper of the impact of labor market shocks on domestic violence, and they tend to predict that male and female job loss will have opposite effects. So the economic model of bargaining predicts the same as the opposite of us, that when men suffer job loss, they're going to kind of be frightened of losing their wives. They've lost their jobs. They don't want to lose their wives, so they're going to behave better. Whereas we find and we argue that this is overwhelmed by the fact that there is stress. And the bargaining model predicts the same for women as we find. It predicts that when women don't have a job, they're going to be more tolerant of DV, and it's going to go up. So in economics, their participation constraint is weakened. So we use, rather like in Chile, but slightly different variables, we use 3 different measures of domestic violence because we know that no one measure is perfect. We have 2 million domestic violence cases in a court register, which in Brazil is 10% of all criminal cases. So crime is high in Brazil, but DV is also high. We also have
I don't know if you have it in Chile. I need to ask all of you. But in Brazil, if a woman goes to her GP, her health provider, and either she's looking injured or depressed, so either she looks like she's not okay, or she mentions violence, the health provider is mandated by the state to notify the authorities, and we have that administrative register. That doesn't lead to any police action, it's all private, but there is a database that records violence, which is a very good measure. And then we have public shelter use. We link the individuals by name or social security ID in these 3 data sets to the employment employee register for the whole formal sector population. We also link to a household survey and a welfare register. So I don't have time to explain all this, but it's just to say we have 3 variables linked to 3 different data sets. This is just an aggregate picture showing you that the blue line depicts an increase in female homicide over time in Brazil. I'm interested to know if it's similar in Chile. But you see that it's not secular, there's a flat period. And broadly, this coincides with the behavior of employment in the opposite direction, suggesting that there could be a lot of explaining that employment can do. Now, this is from our data. It's our measure of, well, not our measure, but it's our data on court records of domestic violence. And if it shows you the age distribution, don't let that distract you. What I want you to pick up is just that the red curve, which is domestic violence committed by men or suffered by women who've lost jobs, is always higher than domestic violence for the group who are continuously employed in this period. This equation we estimate to gain causal effects is essentially the same as in the Chile paper. So let me just say it's equivalent. We do it differently, but it's equivalent to the D. Chase-Martin estimator. It allows us to estimate causal dynamic impacts. I think I don't have time, so the economists might want to read these details and quiz me on them in Q&A. Also using mass layoffs, we detach from worker characteristics to reduce endogeneity. We might still worry that there's dynamic selection, in other words, that workers who maybe had not previously committed domestic violence, but who were the type of people who may have, are also the type who get laid off when the firm lays off half of its workforce. We address this by varying the definition of layoff, right from 33%, which is baseline, up to plant closures where everyone is laid off and you're not selecting at the worker level. And then we do another test where we define as treated not the worker, but the firm. So we look at firms that laid off all their workers. We have some fairly severe missing data issues, which we address by doing various sensitivity checks, and we address endogenous reporting. Now, what is endogenous reporting? This applies in the Chile paper as well, and in fact, we find evidence of it in the last slides of the Chile paper, where we showed that women who lose their jobs are less likely to report. So here the point is that when men lose their jobs, if women become more likely to report, because it's sort of less important to hold on to a man who's lost his job. I know it's a very cynical view, but everything economists say in the spirit, it's not black and white, it's at the margin. It's for those men and women, it's for those couples who were already sort of on the cusp. At the margin, if he loses his job, she might be more willing to report. That's a real concern because we find a positive association, and that could be entirely driven by reporting. For women, on the other hand, reporting will go in the other direction, so our results could not be driven by reporting. So we do various tests. I'll highlight the latter two. In the court records, there's a flag, a tag,
for every court case, whether it's theft of a car or hitting of a woman, which says whether the case was caught in action. And we isolate those cases and we see the same pattern, which means it can't be a function of the wife reporting. And then these other two measures, we show they go in the same direction, which also suggests there's basically no reporting in this one, or you could say she did go to her GP. So maybe it's enough to say there's very different sorts of reporting differences or biases. Now, the main results. First, we show you what I might call the first stage, which is just the job loss leads to earnings loss, which you know. But what these graphs do is quantify it and show you it's similar for men and women, and show you that it persists for the 4 years for which we can track people after job loss. If we adjust for if we adjust for informal sector work using a survey data we have, the difference is quite small. So we don't think there's a lot of buffering with informal work. This is, in a sense, the main result in an event study. It shows you that before the event, earlier the event, or the vertical line, was locked down. Now the event is being laid off, losing your job. That's the shock. So the shock happens for an individual man at this vertical line. And whenever it happens, we call that date 0. It could be June for you, it could be December for me. We just call it 0 and draw a vertical line. So before a man loses his job, his domestic violence behavior is no different than of a matched worker who didn't lose his job. But once the job is lost, men who lose their jobs commit more violence. With women, we now look at victimization, which means we look at whether a woman losing her job is more likely to appear in the courts as a plaintiff, as someone claiming she was victimized. These men and women are not matched. This is just all men and all women. They may or may not be partners. We looked at, since these are individual data, we looked at these results by characteristics of the worker. I'm here showing you only the results for male characteristics. And if you focus on this horizontal line at the bottom, that's the 0. And if you just notice that all the coefficients are above 0, the main takeaway from this graph is that the effects are pervasive. It's not true that rich men don't do it. It's not true that educated men don't do it. All sorts of men do it, though to slightly varying degrees. So the effect sizes are pervasive. They're big. We did look at extensive and intensive margin behavior, and it's at both. So that means men doing it for the first time or men doing it again and again. Both go up after job loss. Earlier, I showed you results for all men and women, but if we restrict the data to couples in the welfare register, we see the same patterns. We do numerous tests on reporting, which I discussed. We also model whether the couple breaks up, and this is very small and can't explain our results. We then do all these tests I discussed in the paper, and it seems the results are robust. And I'll end now in about 3 slides. So unemployment insurance in Brazil is quite generous. I'm not sure what it is in Chile. It's 80% of your last wage, and it lasts 3 to 5 months, depending on your tenure in the last job. You need to have been in your last job for at least 6 months, and this is the thing we exploit. You need to have left 16 months between your previous claim and your current claim. So we're going to compare men who had just 15 months since their last claim, so they were ineligible, and they had 17 or 18 months, so they were just eligible. So those of you who are economists will be familiar with the jargon of an RD design. For those of you who are not, it's just a way of comparing very similar men
because they're so similar in everything, they kind of by chance became eligible or not eligible, where by chance, what I mean is it's a bit arbitrary that it's a 16-month threshold rather than a 15 or 17-month threshold. So for those of you who are economists, these are the sort of rites of passage to RD. We have to show you that there's balance on covariates and the smoothness in the density of the running variable. These results show you just how unemployment benefits taper off after 5 months. That's just a rule. And we're just showing you that in semester 2, which is 6 months, sorry, the second 6 months, you're basically not getting any cash. These are the main results. Here is domestic violence. On the left are ineligible men getting no benefits. On the right are men who can claim unemployment benefits. And there's essentially no difference in their propensity to commit domestic violence. And this is while they're receiving the cash. This is the period when they stop receiving the cash. And now there's a just perceptible jump. So in fact, men who received cash in the first semester, in the second semester actually commit more violence. So the receipt of unemployment benefits has a perverse effect, which persists into the third year. This result is also robust to all manner of tests that one can do on an RD design. The reason that unemployment benefits have this perverse effect after the cash stops flowing is that they increase unemployment duration. So this result is not specific to Brazil. It's been shown for America, for Austria. It's a common fact in labor economics that men who receive unemployment, or people who receive unemployment benefits, stay unemployed longer. They can afford to search longer. But this added duration appears to be causing the added domestic violence, which is evidence that exposure matters. And here is the RD estimates plotted over time. So it's just the same as the previous graph, but we're putting the coefficients together in one graph to show you how domestic violence basically peaks for a brief period, because so in period 1, income is offsetting exposure, and it tells you that both income and exposure probably matter, and they offset, and there's no difference whether or not you get benefits. Period 2, exposure is alive, income has stopped flowing, so men commit more violence. Period 3, men have started to get jobs, and so exposure falls and domestic violence goes back to base. So these results tell us that both income and exposure are likely mechanisms. I just want to emphasize that we don't want to leave you with the thought that unemployment benefits are a bad idea. In fact, it's really important to emphasize that in both the papers, a common theme is that unemployment shocks are a cause of domestic violence. In the Brazil paper, the effects are very large. In the Chile paper, they're substantial, a bit smaller. And it's important to recognize that job loss causes domestic violence. It seems to matter irrespective of whether the man or the woman loses their job. And unemployment benefits can help, but only if exposure effects are minimized by getting men back into work. So that could be through community programs. If for example, it's COVID and there just aren't enough jobs out there, or the government's imposed lockdown, so you can't go to work, you could still have community projects. You could have people online who are, for example, providing counseling to other people. So there are ways of getting people back into work that could reproduce the income benefits of unemployment benefits. So I'm going to stop there, as I think I've exceeded my time, but I'm happy to take questions. And there are blogs of this paper available on the Royal Economic Society and the Vox
websites. Okay, thank you. Thank you so much, Sonia. Y ahora, terminadas las preguntas y esta conversación, quiero agradecer personalmente a todo el equipo del Núcleo Milenio para el Estudio del Curso de Vida MLIV durante estos 3 años de trabajo para lograr estos estudios innovadores y de alta calidad. También otra vez gracias a la iniciativa científica Milenio por apoyarnos en este camino y a todos ustedes por seguir nuestro trabajo y acompañarnos hoy día. Ahora quiero pasar a las preguntas que hemos recibido. Tengo 2 preguntas para Consuelo y Catalina, una para Carlos y Beverton y 2 para Sonia. Aquí voy. Entonces, Consuelo y Catalina, ¿cómo los informantes explican el compartir el servicio doméstico, las nanas, con sus familiares? ¿Qué comprensión se observa respecto de similitudes y diferencias entre trabajo doméstico asalariado y labores de cuidado? Y la segunda es, ¿cuál es la recomendación que ustedes harían en términos de políticas públicas de cuidados? ¿Reforzar el patrón cultural encontrado y mantener los cuidados como una responsabilidad casi exclusiva de los familiares femeninos? Voy a partir yo y quizá Cata puede complementar. Okay. Sí, yo diría que en general hay en esta muy buena pregunta sobre cómo la relación, cómo las personas en el fondo establecen la relación entre estas 2 o más capas de cuidado. Yo diría que hay jerarquía, o sea, lo que hay es una relación de jerarquía, ¿ya? En el sentido de que el cuidado familiar siempre está en una posición jerárquicamente mayor en términos de valoración, de calidad, porque es como algo que, por así decir, por ejemplo, se controla, ¿no? O sea, el cuidado no familiar tiene como un grado de desconfianza, a pesar de que se entiende muchas veces que es necesario, y se trata en la práctica de ir como familiarizando, por ejemplo, a través de, en el caso de las clases medias y altas que estudiamos, como de ir como generando vínculos como pseudo familiares, por ejemplo, con las personas que están en el servicio doméstico, etcétera. Siempre permanece como una cierta desconfianza y como estatus menor, en el fondo, en términos de no solo en términos sociales, que también está súper fuerte marcado socioeconómicamente, sino que también en términos como de la calidad de ese cuidado, ¿no? O sea, ese cuidado, y por eso es que incluso cuando tienen verdaderas como, así podríamos decir, varias personas que participan del cuidado, por ejemplo, de una persona mayor, o de un niño que tiene, no sé, además de las asesoras del hogar, de las nanas que lo cuidan, tiene profesor particular o el terapeuta, etc. Hay como un rol como de supervisión, generalmente concentrado en una mujer, que es la madre o la abuela, ¿ya? Que genera esta supervisión, esta organización del cuidado y lo centraliza de alguna manera, ¿ya? Entonces yo diría que cuando se da la posibilidad de combinar, cuando existen esos recursos, sin negar la importancia que tiene ese cuidado no familiar, yo creo que se establecen fuertes jerarquías, y eso tiene muchas como ambigüedades, ¿no es cierto? Y podríamos explorar muchos niveles de esa jerarquización, ¿ya? Y lo otro es que en términos de política, como decíamos al final, las conclusiones, no sé si sería tanto la idea como de reforzar un patrón. Yo creo que siempre es importante conocer esa realidad que se va a intervenir, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los jardines infantiles? ¿Por qué los jardines infantiles tienen poca, digamos, ofrecidos por el Estado, ¿no es cierto?, tienen poca demanda? ¿Por qué? En el fondo hay mucho también de cómo pensar la política, más que reforzando un modelo cultural que podemos considerar como normativamente bueno o malo, tiene que ver con justamente pensar políticas realistas y que las personas van efectivamente a usar y van a demandar, ¿no? Y acá yo creo que es súper importante considerar eso, o sea, que las personas, por ejemplo, no quieren perder el control del cuidado. O sea, si va a haber alguna forma de cuidado que se va a agregar o que se va a implementar, eso no sea de un modo como que termina el cuidador, o el que sería potencialmente el cuidador o el que está a cargo, queda como, por así decir, excluido de la toma de decisiones, excluido de algún tipo de control o fiscalización, sino que tiene que haber algún grado de
integración, ¿no es cierto?, entre estos niveles y que las personas sigan ellas sintiendo que, ¿no es cierto?, tienen en alguna medida el control sobre el cuidado de sus seres queridos o de sus familiares. Yo creo que eso es súper importante. Reemplazar sería complementar, o sea, que esas políticas públicas no busquen reemplazar el cuidado familiar, sino que complementarlo, digamos. Yo creo que por ahí, entonces no se trata de reforzar, sino también conocer, digamos, esos estilos familiares o estilos de parentesco que hemos hablado, esa valoración cultural que hemos hablado y que es importante, digamos, al momento de ofrecer políticas públicas. Eso, no sé si respondemos, pero algo. ¿Estás silenciada, Vivi? También. I'm sorry. Now I have a question for you, Beverton and Carlos. Can you say how your results relate to gender inequality? Yeah, thank you. Well, yeah, this is a great question because this is, well, first, these larger trends that we document are mostly related to what several authors have named the gender revolution, right? So the broader change in women's life courses and women's roles, and especially women who are partnered or married. So yeah, so this is, like I said, this is sometimes framed as a potential class effect of increasing gender equality. So on the one hand, we are looking at a very positive trend, which is the increasing female labor force participation, and we might see a very small effect of this in terms of increasing class inequality. So I think this is interesting and important to take into account when thinking about public policy and the sort of inequality mitigation or inequality addressing policies such as tax policy, to understand what kinds of families and what are the specific effects of changes in family composition and family dynamics that if the net effect, and we show that overall the increasing female labor force participation is also equalizing in Brazil. I think this is important to highlight, but even this small offsetting effect of increasing association between spouse journeys might be important to take into account, for example, in tax policy. Okay, Beverton, thank you. And now I have 3 questions for Sonia. What do you think about isolating male perpetrators rather than female victims? Could it be more sensible than sheltering women and their children? Second, since the link between IPV and unemployment is related to economic stress, could unemployment benefits, like in Chile we have something called IFE, have a positive impact in reducing economic violence? And finally, sorry, Viviana, the second question, there was an error with the voice. I couldn't hear the second question. Okay, I'm going again. Since there's a link between domestic violence and unemployment that is related to economic stress, could unemployment benefits have a positive impact in reducing domestic violence? Yeah. And there's a third one. Which policies would be rather effective in reducing domestic violence during COVID times, considering both economic stress and exposure? Yeah. Okay, let me answer in reverse order. So the policies that could be useful nowadays when COVID is around, I think if we believe from both studies, to the extent that we've identified that the mechanisms include mobility and job loss, clearly it seems likely that unemployment benefits or job support schemes like the furlough scheme, where you get assurance that you have your job even though you're not going in,
should help. We're hoping to produce a few more insights into the furlough scheme in Chile in the next month or so. For Brazil, we've already done quite a comprehensive analysis of benefits, and on the condition that the recipients, especially in the case of men, go back to work even while searching. So they're given benefits to search, but even if they haven't got a paid job, if they're able to kind of do some community work or somehow go outside the house so that they're gainfully spending their time, that should increase the potential for unemployment benefits to mitigate job loss effects of domestic violence, which actually is more or less the same. I have more or less the same answer to the second question. So the third question was, what policies would you suggest? The second was specifically where the benefits work. And the first question, sorry, I've forgotten. You're muted, Viviana. I do that all the time, I'm sorry. I forgot the question too, so I'm going to read it again. Let's see, where are you? What do you think about isolating male perpetrators instead of female victims? Would it be more sensitive? So I'm actually not sure what the person asking the question means by isolating, because in both the studies in Chile and Brazil, we do look separately at men and women, and in particular whether men or women are losing jobs. And in the survey that we're conducting now, again, we're looking at individual women, but we're asking about the men's situation, in particular partnerships and employment histories. So in a sense, yeah, the answer is I agree, and we're doing it. We're looking at perpetrators and victims. And there's a new one. What would you suggest to reduce domestic violence in future lockdowns as the Delta variant advances? So I think that the option, so there's two things. So for job loss, we've already discussed that labor market interventions like unemployment benefits or furlough schemes that keep people with an income and some security could make a difference. The other thing is just exposure, and something that Britain allowed, which I think encapsulates a broad set of possibilities, is they provided hotel accommodation, because hotels were empty anyway, hotel accommodation to women who needed to leave home quickly, where shelters were full. So now in Chile, the government responded, it seems, by increasing shelter spaces. But if shelters were full, since hospitality has suffered and hotels have lots of empty slots, accommodation could be offered to women who want to escape. In Britain, women were also invited to use train tickets, to travel on trains without tickets. In other words, train travel was subsidized for women wanting to escape. So if you think that exposure is the cause, being sort of stuck at home with the perpetrator, then finding ways to travel away and accommodation outside home are natural policies. And if you think the mechanism is economic and tied to job loss, then job protection mechanisms are relevant. Ok, y tengo una última pregunta para Alejandra. Alejandra, ¿por qué analizan salud autorreportada como variable dependiente y no salud de medida objetiva, como enfermedades crónicas u de otro tipo? Ustedes miden posición socioeconómica al comienzo y al final de la vida. ¿Alguna reflexión de lo que pasa entre medio? ¿Los indicadores que usaron de posición socioeconómica refieren a estatus ocupacional? ¿Alguna reflexión respecto al uso de este indicador para dar cuenta de cómo la posición socioeconómica cambia en el tiempo? Sí, gracias Vivi por la pregunta. Creo que la pregunta tiene distintas, o sea, es una sola pregunta que incluye muchas preguntas, ¿ya? Si me podéis ir repitiendo, pero lo primero sobre por qué no utilizar, por qué autorreportada y por qué no reportada objetivamente. Bueno, para este tipo de estudio uno puede ocupar sin duda distintos resultados de salud, ¿ya? Pero de hecho el más utilizado para este tipo de estudio, que es el mar trayectoria, el resultado de salud más utilizado mundialmente es la mortalidad, que sin duda en este caso
para lo que es crear trayectorias, no nos sirve, ¿ya? Porque con la mortalidad se termina la trayectoria. El siguiente resultado más utilizado en este tipo de estudio es la salud autorreportada, porque tiene ventajas sobre otros resultados de salud. El primero es que se puede medir de una forma fácil, barata, amplia a un montón de población, y es un resultado de salud que ha sido ampliamente estudiado. Entonces, por lo tanto, sabemos que es altamente confiable. De hecho, se han hecho estudios donde se prueba cuál es la percepción de salud de las personas y después se mide cuál es la salud objetiva de esas personas. Y se ve que están muy, muy correlacionados. Entonces, podemos en general confiar en el autorreporte de salud de las personas, ¿ya? Eso respondiendo la primera. Después, ¿por qué lo medimos en esta edad? ¿Estoy bien? ¿Y qué pasa entre medio de la vida? Bueno, de hecho es una de las razones principales de por qué lo medimos en esta edad, es porque la gran mayoría de la evidencia que tenemos respecto a las trayectorias de salud y respecto a este tipo de estudio se ha realizado en poblaciones más jóvenes. ¿Ya? Eso en general ocurre porque hay más data sobre poblaciones que en general trabajan. ¿Ya? El problema de medirlo en poblaciones que en general trabajan es que la relación entre posición socioeconómica y salud puede estar subvalorada, y esto puede ocurrir porque principalmente las manifestaciones de las enfermedades o de los problemas de salud se dan en edades mayores. ¿Ya? Entonces, hay una falta de estudios de qué es lo que pasa en estas relaciones en edades mayores, y lo que sabemos hasta ahora podría o uno tendería a pensar que esta relación está subvalorada. ¿Ya? Y después elegimos este grupo dentro de los adultos mayores, que es la edad de jubilación, porque sabemos que es esta transición desde el estar empleado al desempleo, que en una gran parte de la población es forzada, no es voluntaria siempre, y aunque lo sea, ha sido asociada con esta transición con decaimientos en salud. Entonces, es sin duda una edad relevante donde más que nos interesa mucho entender cómo podemos proteger a las personas para que no sufran estos decaimientos, estas trayectorias menos favorables de salud. Y si es que hay alguna reflexión de lo que pasa entre medio, bueno, sin duda, hay muchos eventos en la vida que nuestro estudio no puede estar mirando. Hay un tema de poder responder la pregunta. Si estudiáramos todos los momentos de la vida sería imposible responder, pero sin duda pueden estar sucediendo cosas entre medios. A pesar de eso, estos estudios sugieren que lo que pasa en la infancia sigue siendo relevante, porque aunque nosotros no los estemos midiendo todo lo que ha pasado en el resto de la vida, sí los estamos valorizando cuando tomamos qué es lo que pasa ahora en la vida de las personas. Y podemos ver que el efecto de la infancia sigue teniendo una influencia en la salud de las personas cuando ya tienen cerca de 65, 70 años. Alejandra, muchas gracias a todos, estamos un poco pasados de tiempo. Quiero agradecerles otra vez a todos por estar acá, dejarlos súper invitados a que nos sigan, esperamos continuar en el futuro, y esperamos que esta investigación siga teniendo mucho impacto en América Latina. Así que, thank you all for coming. Carlos, Beberton, and Sonia, thank you so much. You were great presenters, and I really think I want to go read those papers. Thank you so much for doing it. See you soon. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you very much. Bye-bye.